Ante estos hechos, trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre.
porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Después de escuchar el testimonio ético y moral de Salvador Allende, lo primero que se nos viene a la mente es esta imagen de la moneda bombardeada, la moneda atacada y el golpe de Estado, que realmente no fue solo contra Salvador Allende ni contra su proyecto político únicamente, sino contra el pueblo de Chile que se ha ilusionado en un programa de gobierno. El programa básico de gobierno de la Unidad Popular, que se puede consultar en la Biblioteca del Congreso de Chile, fue elaborado por el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista de Chile, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria y la Acción Popular Independiente, para llevar al doctor Salvador Allende a ser el presidente constitucional de 1970 a 1976. Este programa, a pesar de haberse hecho hace 51 años, tiene toda la vigencia y puede ser usado por los movimientos que quieren mejorar la vida y la calidad de gente para estructurar sus pactos de unidad, sus convenios electorales y ojalá sus proyectos de gobierno. Empieza con el diagnóstico de Chile 1960. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía, estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que derivan precisamente de sus privilegios de clase, a los que jamás renunciarán voluntariamente. Para unos pocos, vender a diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días. Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual en gran medida están aún privados. Miremos, por ejemplo, Colombia en el 2020. Cifras de pobreza: en 2019 17.4 millones, en 2020 21.02. Personas en condición de pobreza extrema: en 2019 4.680.000, en 2020 7.470.000, es decir, más de 28 millones, más de la mitad de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Seguimos con el diagnóstico de Chile en 1969, que es totalmente aplicable a la América Latina y a algunos países de Europa hoy. En Chile, las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante, es decir, no han solucionado ningún problema real para el pueblo de Chile. El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular. El imperialismo interviene en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose también de convenios militares y políticos, tratan de penetrar las Fuerzas Armadas. En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto. La inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de salarios. Miremos qué dice Bloomberg sobre España en 2023. Directivo del Banco Central Europeo afirma que las ganancias de las empresas impactan la inflación. Fabio Pineta dice: se habla mucho del crecimiento de los salarios, declaró Pineta al periódico esta semana según un post publicado en la página web del Banco Central Europeo, pero probablemente no estamos prestando suficiente atención al otro componente de la renta, es decir, las ganancias. Y los que tienen ganancias son las grandes empresas. Políticas que promete el PP para España. Feijóo promete eliminar el impuesto a los ricos y el de patrimonio,
mientras pide más dinero para las comunidades. Las regiones del Partido Popular inician la guerra contra Hacienda y exigen que el impuesto a los ricos se congele de inmediato. Seguiremos rescatando las autopistas de peaje que quebraron, 10 años más pagando según el plan de gobierno. Caso Castor, el chollo para Florentino que vamos a pagar en la factura del gas hasta 2044. Iba a ser el depósito de gas natural más grande de España, pero ha acabado siendo en la ruina para las arcas públicas. ACS, la empresa de Florentino Pérez, en cambio, ya ha sido indemnizada con 1.700 millones de euros. El 80% del dinero no se recuperará. El Banco de España cifra en 60.600 millones las pérdidas por el rescate a la banca. El coste del rescate financiero asciende a 77.000 millones de euros, de los cuales se han recuperado 4.140 millones y se podrían conseguir 12.200 millones más. Es decir, del dinero público, del dinero de los contribuyentes españoles, se les regaló a los más ricos, a los dueños de los bancos, 60.600 millones de euros. ¿Para qué llegar al gobierno?, se preguntan los integrantes de la Unidad Popular. Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso de poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo. En Argentina, Cristina Kirchner nacionaliza el ferrocarril argentino. Cristina Fernández anuncia la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. La presidenta anunció el otorgamiento de la asignación universal por hijo. Movilidad jubilatoria. La presidenta anunció que a partir de marzo la mínima será de 3.821. Podemos ver la evolución de la jubilación mínima entre 1998 y 2014. El salto, realmente el aumento, se ve entre 2003 y 2014, en que subió 2.054% en el periodo de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. En Brasil, Lula relanza el programa social que ayudó a millones en su antiguo mandato. Más de 43 millones de brasileños dejan el umbral de la pobreza en junio. Bolsa Familia contribuyó al aumento de la renta según el gobierno. Bloomberg. Lula pretende gastar más y cerrar la brecha de presupuestos con nuevos impuestos. Según los líderes del Congreso, se muestran reacios a apoyar aumento de impuestos, pero Lula plantea aumentar aún más el gasto público en 2024. La Folha de Sao Paulo. La desigualdad de ingresos en Brasil cae al nivel más bajo en 11 años. El programa asistencial Auxilio Brasil y la recuperación del mercado de trabajo impactan en los resultados. La profundización democrática. El gobierno popular deberá transformar las instituciones para instaurar un nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo tengan real ejercicio del poder. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados. El gobierno popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinda el pueblo organizado. El gobierno popular será pluripartidista, estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Va un mensaje claro y fuerte a Yolanda Díaz y a los de Sumar. El gobierno popular será pluripartidista, estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Con música, pancartas y trajes tradicionales, miles de seguidores del presidente Gustavo Petro salieron a las calles para dejar constancia de que los deseos de cambio en Colombia siguen intactos. Con el respaldo popular, Gustavo Petro aprovechó para instar al Congreso a la aprobación de sus reformas sociales. Con todo el respeto, le solicitamos de nuestra propia humildad, le solicitamos
desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. ¡Amigo, el pueblo está contigo! La movilización, que en principio era para respaldar las reformas, se tornó en favor del proyecto político de Petro. La construcción de la nueva economía. Se debe construir un área estatal dominante, formadas por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropien. Se nacionalizarán las riquezas básicas de la gran minería, que están en poder de capitales extranjeros y monopolios internos. La pequeña industria nacional recibirá la asistencia técnica y financiera, garantizándoles una adecuada y justa comercialización de sus productos. Se deberá garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva. En Argentina, The Wall Street Journal. Kirchner cumple su amenaza y nacionaliza yacimientos de petróleo federal. ABC, Vaca Muerta, la esperanza de Argentina, una cruz para Repsol. La empresa nacionalizada YPF acelera la explotación del potente yacimiento de Vaca Muerta del que expulsó a la española Repsol. El Español, 2006, Argentina quita el negocio del agua a Akbar. Infobae, ENARSA está habilitada para operar en sector energético. El gobierno aprobó el estatuto de la empresa nacional por un decreto que lleva la firma del presidente Néstor Kirchner. Colombia, Holland & Knight. Aumento del salario mínimo en Colombia será del 16% a partir del 2023, el más alto en lo que va del siglo XXI. Representantes del presidente Petro en cámaras de comercio serán los tenderos. Blue. Petro ordena que el dinero del presupuesto que está guardado en bancos pasen al Banco Agrario y Popular. El mandatario aseguró que con estos recursos el Banco Agrario deberá convertirse en el más grande del país, el banco público el más grande del país. Marca Colombia. El programa de renta ciudadana regresa este mes de septiembre con el tercer ciclo de pagos de este 2023. El subsidio, que pretende beneficiar y asistir a más de 2 millones de hogares en condición de pobreza o extrema vulnerabilidad, entregará 791.328 millones de pesos a estas familias para que les permita superar el hambre y conseguir autonomía económica y acceso a los derechos fundamentales de educación y salud. La reforma agraria, el punto más álgido en el que más avanzó el gobierno de Salvador Allende durante sus 1000 días. La aceleración del proceso mediante la expropiación de latifundios, incorporación al cultivo de las tierras improductivas de propiedad estatal. Las tierras expropiadas serán manejadas por cooperativas de campesinos. Reorganización del minifundio en forma de cooperativa. Al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegurarán las tierras suficientes y asistencia técnica y financiera para desarrollarlas. De Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y poder informar desde Zacatecas sobre este importante programa
tanto de precios de garantía para productos básicos como de abasto de artículos de primera necesidad a precios bajos para la gente más necesitada, más pobre de nuestro país. Es pues satisfactorio saber que ya se ha convertido en una realidad el programa de precios de garantía. Anteriormente el productor no tenía este apoyo. Ahora el productor de maíz, de frijol, de leche, también el productor de trigo, tiene un precio justo por su producto. Iniciamos apoyando a los pequeños productores, como se hace todo en el gobierno que encabezo. Primero los de abajo, primero los pobres. Es arriba los de abajo y abajo los privilegios. Hacienda El Paraíso, San Marcos, Sucre. Tras la cosecha de las primeras 320 toneladas de arroz. En tan solo 6 meses, 49 familias campesinas ya están sacando su primera cosecha. Esta es la reforma agraria. ¡Viva la reforma agraria! Política de desarrollo económico. La capacidad productiva del país se volcará en la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad. Garantizar la ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Ejecutar una política de comercio exterior que lleve a la diversificación de las exportaciones. Medidas que adecúen el flujo del circulante a las reales necesidades del mercado y controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Por ello les quiero hacer el siguiente anuncio. El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977. Y la explicación es clara. Un país rico no puede tener trabajadores pobres. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Tareas sociales. Sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país.
extender el sistema de seguridad social, manteniendo todas las conquistas legítimas alcanzadas, asegurar la atención médica y dental preventiva y curativa a todos los chilenos financiada por el Estado. El gobierno tendrá como objetivo que cada familia llegue a ser propietaria de una casa de habitación. Solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria, para tratar de oponer al Partido Liberal, que se había afirmado a sí mismo como el partido del pueblo. Ese pueblo liberal fue traicionado de nuevo ahora, cuando decidieron que iban a votar en contra de la reforma social, de la posibilidad del cambio. Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo, y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. El momento nuevamente de entrega por parte del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. En este caso y en particular es de destacar que la llave de vivienda que se entrega en este momento es la número 115.000. Felicidades, Cristian Bichatti, Janina Ferrecchio. Felicidades a todos y a cada una de las familias que se encuentran siendo beneficiadas por un techo propio, por una vida más digna. Deja de vivir en la casa de sus padres, de sus hermanos. Alguien deja de alquilar y empieza a hacerse dueño de su techo. Y ese es un cambio muy grande, porque termina con la zozobra de muchos. Siempre el temor de hay que renovar el alquiler, el temor de, bueno, no sé qué pasa porque mi casa no es mi casa, alguien me está abriendo un lugar. Ese temor se termina y ese temor se convierte en certeza. Y la verdad es un momento muy grato, enormemente grato para mí, porque siento eso, percibo eso, me doy cuenta que quienes están recibiendo la llave están pensando en todo esto de lo que yo estoy hablando. Pero en verdad, todos ustedes me abrazan, me dicen muchas gracias Alberto, muchas gracias. En verdad lo que hay que entender es que lo único que hemos hecho nosotros es reconocer el derecho que tienen ustedes a tener una vivienda digna. Es eso, no es otra cosa. Porque lo que ustedes tienen es el derecho, como todo argentino y toda argentina, a tener una vivienda digna para habitar. El acceso a la vivienda es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano y así hay que tratarlo y así hay que resolverlo. Cultura y educación. Plan de construcción de nuevos centros escolares. Se extenderá el sistema de salacunas y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores más necesitados de la sociedad. La educación de adultos se organizará en función de los centros laborales. La reforma universitaria, permitiendo el ingreso de los hijos de los trabajadores a la universidad. Se podía resumir la política de la unidad popular en que el hijo o la hija del obrero pudieran ser arquitectos o ingenieras. España. El diario.es. Sánchez anuncia la mayor partida para becas de la historia, con más de 2.500 millones de euros. Valencia Plaza. Sánchez promete gratuidad de universidad y FP superior para alumnos que aprueben a la primera.
El Ministerio de Educación. El gobierno dará una ayuda complementaria de 100 euros mensuales a los estudiantes que obtengan una beca en el curso 2022-2023. El Mundo. Sánchez ya tiene su cheque beca educativa, 400 euros a 1 millón de alumnos para el próximo curso. En Colombia, Gobierno Petro asigna presupuesto histórico a la educación superior pública. Así lo presentó la ministra de Educación, Aurora Vergara, en el Consejo Nacional del Sistema Universitario. El Colombiano, diario de oposición. Gobierno Petro radicará reforma en la educación que ahora sería considerada derecho fundamental. El Tiempo. Gustavo Petro. El sector de educación tuvo una asignación de 57 billones de pesos, el mayor de la historia. En la red Twitter, Gustavo Petro comunica: la propuesta de educación gratuita, efectiva en muchos países del mundo y que levanté como eje del programa de la Colombia Humana, es posible, es la reivindicación de decenas de miles de jóvenes y se hace a partir de la reforma a la Ley 30. La Ley 30 es la ley que regula la financiación de las instituciones de educación superior. Y el Gobierno Nacional sanciona la ley para establecer la gratuidad en instituciones de educación superior públicas del país. Y el último punto del programa es la política internacional. Plena autonomía política y económica de Chile. Denunciar a la OEA como instrumento y agencia del imperialismo norteamericano. La integración latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. Se condenará toda forma de colonialismo o neocolonialismo y se reconocerá el derecho a la rebelión de todos los pueblos sometidos a esos sistemas. El caso de Venezuela es paradigmático. Portafolio. Colombia y Venezuela avanzan hacia la totalidad de la reapertura de sus relaciones. La página del gobierno de Brasil. Los presidentes Lula y Maduro refuerzan la reanudación de las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela. France 24. Argentina quiere restablecer relaciones plenas con Venezuela. Euronews. España vuelve a tener embajador en Venezuela tras 2 años sin representante. ABC. México reconoce al embajador venezolano de Maduro e ignora a Guaidó. Bueno, los dejamos con las palabras del presidente Petro en la cumbre antidrogas y los invitamos cordialmente a la segunda parte de este análisis a la Unidad Popular, en el cual miraremos el periodo de tiempo entre el 4 de septiembre de 1970, día en que Salvador Allende gana las elecciones, y su posesión en el mes de noviembre del mismo año, obviamente referenciándolo a lo sucedido en los mismos casos en los países que estamos analizando, los papeles de la prensa, la oposición y los Estados Unidos. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, suscribirse al canal, no tiene ningún costo, y darle like al video y si pueden compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias. Allá también hace 50 años, como en una paradoja, allá en La Moneda mataron a un presidente porque tenía una ilusión y hizo ilusionar a su pueblo con la justicia social. Ahí acabaron un camino que hasta ahora retomamos. Por eso mañana estaremos allá para decirle al pueblo latinoamericano que es el momento de reconstruir la ilusión y la esperanza, y no es repitiendo guerritas y guerras tan sanguinarias y feroces y tan equivocadas como la mal llamada guerra contra las drogas, mirando las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad. Gracias, muy amable.